Buenas noches. Continuamos con el tema de las conversaciones de San Esteban, las huellas de Dios en la literatura. Y está con nosotros Luis Fernando Girón Blanc para hablarnos de las huellas de Dios en la literatura hebrea. Luis Fernando Girón Blanc no es solo un especialista, sino una autoridad en literatura rabínica, particularmente en el Talmud. Es catedrático de hebreo de la Universidad Complutense, recientemente jubilado, y todavía profesor de algún que otro máster en la propia Complutense y en la Universidad de Granada sobre culturas y religiones. Buenas tardes. Bien, gracias por esta presentación y por la invitación a participar en este ciclo, en este curso. Aunque no ha aparecido en el programa, a esta intervención mía acabé titulándola Lectura transversal del Cantar de los Cantares. Y pensando que aparecía en el programa este título, pues reflexionaba al comenzar en hablar de las huellas de Dios, que es el título genérico del ciclo o del curso, las huellas de Dios en la literatura hebrea, y recurrir a un libro bíblico, pues parece tan obvio que pensaba yo, cualquiera de los asistentes puede haber pensado, a esta no merece la pena ir, porque la presencia de Dios en la Biblia pues es evidente, ¿no? Pero para los que están aquí, tengo que dar alguna explicación. Yo no soy experto en literatura moderna. Yo entendí este ciclo desde el primer momento más bien en la línea de la literatura moderna, y por eso dije a los organizadores que no era yo el indicado, que quizá había otros colegas míos, y les propuse incluso unos nombres de personas más metidas en ese campo, pero ante la insistencia, sobre todo de Juan Manuel Almarza, al que tuve la ocasión de conocer hace ya algunos años, no nos hemos podido aclarar si son 6 u 8, porque el tiempo pasa y verdad no llevamos ya la cuenta. En México coincidimos en unas lides académico-filosóficas, y es el artífice evidentemente de esta invitación. Pues ante la insistencia en que fuera yo, pues he decidido recurrir a aquella parte de la literatura judía a la que he dedicado los últimos 25 años de mi vida académica activa. Y no es precisamente la literatura bíblica, sino la que se denomina rabínica y a la que ha hecho alusión en la presentación. Quería aclarar algunos puntos antes de entrar en materia. En nuestro mundo identificamos la palabra rabí o rabino con una denominación, con la denominación de una profesión, la de un ministro religioso del judaísmo, quizá incluso, si nos acercamos más, sería un animador de la comunidad, y efectivamente tiene ese valor en el mundo actual. Pero en el judaísmo de hace 2000 años, cuando se genera la literatura rabínica, que llamamos rabínica, el término equivale simplemente a un tratamiento de respeto. Rabbi o rabí significa señor, significa maestro. Señor en el sentido de respeto también, y maestro en el sentido que se utiliza muchas veces, no tanto para la persona que enseña, que también eran maestros, pero de respeto, sobre todo en la lengua coloquial, ¿no? Se llama alguien maestro, no digo ya en el mundo del toro, ¿no? Que el maestro es lo mejor, ¿no? Pero, aunque no de ninguna clase, ¿no? Pero ese es el valor que tiene, ¿no? Señor o maestro, es un tratamiento de respeto. Hasta tal punto que el término acuñado en hebreo para hablar de la literatura rabínica, la que nosotros llamamos literatura rabínica, es Sifrut Jajamim, que significa literatura de los sabios, porque del maestro se espera que sea sabio y que sea experto en lo que enseña. Según el Evangelio de Juan, esta es la palabra que en su versión coloquial aramea utiliza María Magdalena cuando reconoce a Jesús en aquel que ella creía el hortelano después de la resurrección, en la primera aparición. Dice Rabbuni o Rabbuni, y el texto aclara que quiere decir maestro. Posiblemente, aunque sea entrar en jardines y
laberínticos y peligrosos, yo pienso que también puede que sea la palabra aramea, que está en muchos casos detrás del uso abundante de la palabra Kyrios en el texto griego, en el texto del Nuevo Testamento, referido a Jesús. Kyrios lo identifica enseguida con Dios, ¿verdad? Es la forma en que ya en el antiguo Israel, en la traducción griega de los 70, se llama a Dios, se traduce el nombre de Dios por Kyrios y puede que tenga su intención, sin duda, teológicamente en los evangelios, pero yo creo que posiblemente la palabra que estaba detrás es, en muchos casos, simplemente rabí, es decir, el maestro, el Señor, la persona a la que respetamos. Sobre todo, por ejemplo, en pasajes como en Juan 21, 7, en la aparición en el lago, cuando se nos dice el discípulo amado le dijo a Pedro, es el Señor, es el Maestro. Pero en fin, no entramos aquí porque no toca hoy esto. Literatura rabínica es la generada en el seno del judaísmo aproximadamente del año 150 a.C. al 600 después de Cristo. Es una literatura, por definición, oral, que solamente se escribirá mucho después. Se genera desde el 150 a.C. y solo se escribirá, como digo, a final del periodo, hacia el 600 después de Cristo. Esta literatura rabínica se escribe toda ella con referencia a la Biblia, pero muestra diferentes formas de acercamiento a la Biblia, desde el comentario directo del texto, en las obras que se denominan midrash, hasta la utilización indirecta como justificación en otras obras de tipo más bien jurídico, en las que se explica la ley, se centra la norma y se justifica con un texto bíblico. Es un comentario indirecto de la Biblia, porque no se está cogiendo el texto para comentarlo, sino que se trae el texto a colación para justificar una ley, lo cual significa, sin duda, una forma de interpretación. El otro mundo de la literatura rabínica es el mundo del midrash, que se ha citado, y en él se hace análisis directo o comentario directo del texto. No es indirecto, sino que se va cogiendo el texto y se va comentando. Estos midrash se clasifican, o yo los he clasificado, incluso con la inocencia, por decirlo así, de la juventud, me atreví a hacer una clasificación discutiendo con otros colegas sobre ella y defendiéndola, en cuatro grupos, que serían el midrash escolar, los midrashes, midrashim en hebreo, escolares, que son los que proceden de la escuela, no de la escuela de los niños, ¿no?, sino de la escuela en la que se comentaba la Biblia, los alumnos estudiosos en torno a un maestro comentaban la Biblia y la comentaban comenzando por el primer capítulo de un libro y verso por verso iban comentando. Es un comentario directo y ordenado. Esos son los midrashim escolares. El otro grupo serían los midrashim sinagogales, en los que no se comenta la Biblia de forma seguida, sino solamente aquellos pasajes que se leían en la liturgia y que eran objeto de una homilía, de un comentario. El midrash sinagogal se llama también homilético porque recoge las homilías que se hacían en las sinagogas. El tercer tipo de midrash sería el midrash narrativo, en el que no va comentando la Biblia tan directamente, pero al hilo de una biografía de un maestro o de alguna historia distinta, sí hace comentario bíblico directo, pero no ordenado. Y por último, el midrash targúmico, que es el midrash que utiliza la traducción al arameo de la Biblia. Cuando en el pueblo judío del siglo I antes de Cristo y el siglo I de nuestra era, se había perdido ya el hebreo como lengua hablada y se hablaba arameo, necesitaban una traducción de la Biblia al arameo. En la liturgia se leía el texto siempre en hebreo y luego un traductor, de forma oral, lo traducía al arameo y lo comentaba. Y estos comentarios, que van mezclados con el texto, son los que dan lugar al midrash targúmico. Bien, vamos hoy a hablar de un midrash, del midrash al Cantar de los Cantares. Hay dos midrashim al Cantar de los Cantares, uno que se llama el grande y otro que se llama el pequeño.
pero simplemente porque uno se hizo antes y otro se hizo después, porque son igual de largos y muy parecidos, casi paralelos en muchos aspectos. Pero uno se llama Midrash del Cantar, o Midrash grande al Cantar de los Cantares, y otro Midrash pequeño al Cantar de los Cantares. Los textos del Cantar se utilizan no solo para comentarlos directamente, sino también en otros comentarios a otros libros bíblicos para apoyar el comentario que se hace. Antes de echar este primer centramiento del tema, antes de entrar directamente en contenidos, interpretaciones literales o alegóricas, hay dos puntos que la tradición rabínica sobre el Cantar trata con toda seriedad y dedicación, y vamos a ver nosotros sucintamente. En primer lugar, se preocupa de la autoría, quién es el autor del Cantar de los Cantares, y en segundo lugar, de su pertenencia al canon bíblico. Respecto a la autoría, leemos en el Midrash al Cantar de los Cantares. Rabí Yudán dijo: todo el que enseña las palabras de la Torá en público merece que sobre él se pose la santa inspiración. La santa inspiración lo podríamos traducir perfectamente por el Espíritu Santo, pero yo he querido mantener, por no mezclar terminologías, este término, ¿no? La santa inspiración. Merece que sobre él se pose la santa inspiración. ¿Y de quién lo aprendemos? Respuesta: de Salomón, que en virtud de que enseñó las palabras de la Torá en público, mereció que sobre él se posara la santa inspiración y compuso 3 libros: Proverbios, Coelet o Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y sigue: Salomón escribió 3 libros, Proverbios, Coelet y Cantar de los Cantares. ¿Cuál de ellos escribió primero? Rabí Jonatán dijo: escribió Cantar de los Cantares en primer lugar, después Proverbios y finalmente Coelet. Y esto lo dedujo de lo que es habitual, porque cuando el hombre es joven compone canciones. Cuando se hace mayor dice proverbios, y cuando envejece habla sobre las vanidades. La tradición judía, por lo tanto, es unánime en la atribución del libro, del Cantar de los Cantares, a Salomón, aunque discuta en qué momento de su vida lo compuso. Hay otros rabinos que dicen, no, el orden fue distinto, y con otras explicaciones. La opinión de Rabí Jonatán, a partir de, como dice el texto, de lo que es habitual, relaciona la juventud con la composición de canciones y, lógicamente, con canciones de amantes, como es el Cantar. En el otro tema, la inclusión en el canon bíblico, citaremos una frase de Rabí Akiva, uno de los rabinos más importantes de la época, que vivió, según la tradición, desde el año 12 hasta el año 132 después de Cristo, es decir, que sería en alguna manera contemporáneo del propio Jesús, sería como 15 o 17 años más joven que Jesús. Es un texto de la Misná, que también está recogido en Cantar de los Cantares, Rabá, y dice lo siguiente. Es una polémica sobre los libros que impurifican las manos y los que no las impurifican. Y dice así: todos los escritos sagrados impurifican las manos. En consecuencia, Cantar de los Cantares y Coelet impurifican las manos, es decir, son sagrados. Rabí Yehudá dice que Cantar de los Cantares impurifica las manos, pero respecto a Coelet hay controversia. Rabí Yosé afirma, en cambio, que Coelet impurifica las manos, mientras que respecto al Cantar de los Cantares hay controversia. Hago un inciso para aclarar que la literatura rabínica está siempre en diálogo. Un rabino dice una cosa, otro rabino dice otra, un maestro les contesta, luego llegan a consensos más o menos. A veces no llegan a consensos y terminan diciendo, en esto hay discrepancia, y no van más allá, ¿no? Por eso siempre es Rabí fulano dice, Rabí mengano contesta, van completándose unos a otros. Rabí Yosé afirma que Coelet purifica las manos, mientras que respecto a Cantar de los Cantares hay controversia. Y en aquella ocasión, Rabí Akiva, el que hemos dicho famoso e importante, exclamó: ¡qué barbaridad! Nadie ha pensado jamás en Israel que Cantar de los Cantares no impurifique las manos, porque el mundo entero no vale el día en que Cantar de los Cantares fue compuesto. ¿Y eso por qué? Dijo él, porque si los demás escritos son santos, Cantar de los Cantares es santísimo. Y aquí está además haciendo un juego de palabras, porque el superlativo en hebreo
se hace a base de repetición. Santísimo, en hebreo se dice santo de los santos. Hemos oído tantas veces esa expresión, ¿verdad? El santo de los santos, en el templo de Jerusalén estaba el santo de los santos, el lugar del santuario. Eso es la única forma que tiene el hebreo para decir un superlativo. Cantar de los cantares es de hecho también un superlativo, es tanto como decir el cantar mejor, el cantar más excelente, el mejor cantar, ¿no? El cantar de los cantares. Y Rabbi Akiva juega con eso y dice, si todos son santos, cantar de los cantares es santísimo, es santo de los santos. Nos podemos preguntar, ¿por qué los libros sagrados impurifican las manos? La respuesta es que la cercanía de lo divino genera, o mejor dicho, hace aflorar la imperfección de lo humano. Cualquier acercamiento a lo santo, y aquí podríamos poner lo santo con mayúscula, cualquier acercamiento a lo santo o a lo divino saca al humano de su ámbito, lo saca, lo hace trascender. Y al trascender el ámbito, el humano necesita una purificación previa, preparatoria, y sobre todo una purificación posterior para volver a su ámbito y no traer a lo divino hasta este ámbito humano. Todo el tema de la impureza ritual, de las impurificaciones judías, está en este contexto. Es decir, el humano en contacto con Dios se contamina. Nosotros la palabra contamina la entendemos siempre como mala, pero puede haber una contaminación buena. O sea, que no quiere decir, pero es algo que saca al humano de su ámbito, de su mundo humano, y eso necesita un rito de purificación. Por eso dice que los libros sagrados impurifican las manos, porque significa ponerse en contacto con lo divino. Porque los sabios judíos no entran en disquisiciones acerca de la revelación o de la inspiración divina, de sus cualidades, sus formas, sino que, como son herederos en gran medida de la religión del antiguo Israel, aceptan y mantienen una de las características fundamentales de Adonai, el Dios de Israel, cuya revelación básica se produce en la historia y específicamente en la historia del pueblo. Por lo tanto, serán santos, sagrados, revelados, o quizá, para estar más en consonancia con su pensamiento, tendríamos que decir que son libros reveladores, no tanto revelados como reveladores, medios de revelación, aquellos libros que nos transmiten la historia del pueblo y nos la interpretan como clave de la relación de Adonai con Israel. O en el caso de los libros sapienciales, que no son tan históricos, los que son fruto y resultado de una reflexión esperanzada sobre esa misma historia y sus consecuencias. Hay que tener muy claro que el concepto de canon o de canónico no es un concepto judío y es distinto del que podemos tener nosotros en la tradición judía, distinto de la tradición helenístico-cristiana. El canon judío va a resultar, de alguna manera podríamos decir, un canon abierto, muy abierto, porque junto a la Torá escrita, y lo formulan a sí mismo, aceptan y admiten la Torá oral, es decir, la que se transmite por tradición. La escrita está allí fijada, pero esa tradición, esa Torá escrita necesita una interpretación continua, una adaptación, y esa se hace mediante la tradición. Y a la tradición se le da el mismo carácter revelado que a la Torá escrita. Por eso habla de dos Torás. Y nos dice la Misná, Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió y la fue transmitiendo, aparte de por escrito, que eso no lo dice la Biblia, la escribió. Pero la Misná lo dice, la escribió y la transmitió. Hay una historieta que dice que durante los 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí, durante el día, como tenía luz, escribía lo que Dios le decía. Y durante la noche simplemente oía lo que le decía y eso no lo podía escribir. Y eso lo transmitía luego de palabra, La tradición oral es también del Sinaí, proviene del Sinaí, es tan importante como la tradición, como la realidad escrita. Y hablan de dos Torás, es la teoría de la doble Torá, muy importante. De hecho, era uno, por ejemplo, de los temas que diferenciaban a fariseos y saduceos. Los fariseos defendían la doble Torá, mientras que los saduceos
Hombre, le daban importancia a la tradición, pero no como si fuera palabra de Dios directa, ¿no? Pero bueno, no vamos tampoco a irnos por esos derroteros. De lo que hemos dicho, tenemos pues ya establecida la tradición judía a favor de la autoría de Salomón, fue Salomón que lo hizo, y la indudable pertenencia al corpus de los libros sagrados que impurifican las manos. Por un argumento de autoridad, Rabí Akiva, que es un gran maestro, dijo que de todas, Cantar de los Cantares impurificaba las manos. Vamos ahora adelante. En el texto que hemos leído para confirmar la autoría de Salomón, hemos visto una primera interpretación que podemos considerar global del Cantar como una obra de un autor joven que compone canciones de amor. Es una interpretación, diríamos, literal e intrascendente. La vemos allí, son canciones de amor compuestas por Salomón. Pero lógicamente esta interpretación no justificaría su clasificación como libro sagrado, y por ello va a venir inmediatamente matizada o completada. Es Salomón quien expresa sus sentimientos, pero hay algo más. Son palabras de hombre, pero vamos a encontrar huellas de Dios. Hay algo más, y así, en el Midrash al Cantar de los Cantares, escuchamos que dice, leemos: nuestros maestros dijeron, cuando habla del rey Salomón, se refiere al rey. Cuando habla del rey Salomón, se refiere al rey al que pertenece la paz. Melech Sheashalom Shelo, en hebreo. Ashalom Shelo. ¿Cómo se dice Salomón en hebreo? Shelomón. Shelomó. Shalom, la paz. El rey al que pertenece la paz es Dios. Cuando habla del rey, nos habla del rey al que pertenece la paz. Del rey Salomón, no, del rey Sheashalom Shelo, jugando siempre con las palabras. Es decir, una primera interpretación en la que el rey del que se habla en el Cantar de los Cantares, que es el amante, aunque parece que hay historias mezcladas, pero básicamente el rey es el amante, es Dios. Esta última aplicación, por lo tanto, apunta a una de las más conocidas y aceptadas alegorías del Cantar, la que presenta el texto como la narración, celebración de los amores de Adonai con su pueblo. Así leemos en Cantar: en todas las canciones, o bien Dios alaba a Israel, o Israel alaba a Dios. He dicho en Cantar, no, en el Midrash, estoy leyendo el texto del Midrash. En el canto de Moisés, ellos alaban a Dios diciendo, Él es mi Dios y he de encomiarle. Éxodo 15:2. Y en el otro, Él les alaba y les hace escalar las alturas del país, en Deuteronomio 32. Pero en este Cantar, ellos le alaban y Él les alaba. Él dice, qué bella eres, amiga mía, pero qué bella. Y ellos dicen, qué guapo eres, amor mío, y qué dulce. Son todos textos del Cantar, si ustedes recuerdan. A lo mejor sería interesante que después lo relean, el Cantar de los Cantares, que siempre es una lectura agradable y bonita. Más adelante desarrolla y concreta estas ideas. Va comentando el texto de Cantar. Qué bella eres, amiga mía, pero qué bella. Qué bella en los mandamientos, qué bella en las obras de misericordia, qué bella en los preceptos positivos, qué bella en los preceptos negativos. Bueno, positivos son los que dicen haz esto y negativos los que dicen no hagas esto. Qué bella en las normas del templo, en el reparto de las ofrendas y los diezmos, qué bella en el cumplimiento de las normas del campo, del espigar de la gavilla olvidada, del diezmo del pobre, qué bella al respetar la mezcla de los híbridos, qué bella en el uso del talit, qué bella al respetar las normas de la plantación, qué bella en el reconocimiento de lo incircunciso, qué bella en la circuncisión, qué bella en la oración, qué bella en la recitación de Shema Israel, qué bella con la instalación de la mezuzá, qué bella con las filacterias, qué bella en la fiesta de las cabañas, qué bella con la penitencia, qué bella con las buenas obras, qué bella en este mundo, qué bella en el mundo venidero. La alegoría de los amores de Adonai por Israel y generalmente la falta de correspondencia del pueblo, sabemos que está abundantemente explotada en los libros proféticos. Hay pasajes grandiosos de elevada poesía en Ezequiel o en Oseas. La idea, por lo tanto, no es nueva ni originaria del judaísmo rabínico, pero fijémonos y constatemos qué distinta la presentación y la valoración que se hace en este texto. La belleza de esta amada para su amante Dios radica en el cumplimiento de los preceptos y las normas.
Toda una relación de mandatos, normas y pequeños detalles de costumbre son los que hacen al pueblo bello a los ojos de Dios. No es, por supuesto, una práctica desligada de toda espiritualidad, no es una práctica centrada solo en la materialidad. Y fijémonos que ha dicho que bella en las obras de misericordia, que bella en las buenas obras, no solo son las prácticas, digamos, concretas, hay un fundamento más profundo. Pero ahí radica la belleza del pueblo, la belleza de la amada. Aparentemente, qué lejos se está en esta interpretación de la poética de los libros proféticos y del propio texto del Cantar. Aparentemente, qué lejos de aquel prefiero el amor a los sacrificios de Oseas 6:6, pero solo aparentemente, insisto, porque no debemos olvidar que obras son amores y que en el obrar y en el cumplir las normas se demuestra el amor. De esta manera nos hemos introducido ya, casi sin darnos cuenta, en el terreno alegórico en el que aparecerán reflejados los principales hitos amorosos de la relación de Adonai con el pueblo, que en este comentario rabínico al Cantar se resumirán en cuatro hitos del amor de Adonai por el pueblo. Bueno, quiero aclarar que yo siempre digo Adonai, no pronuncio nunca el nombre de Dios en otra forma, porque creo que es como debe hacerse. Creo que no se le debe dar otro nombre. Hay una instrucción de la Comisión Bíblica del Vaticano de hace 6 o 7 años, muy interesante, en que dice que no utilicemos el nombre de Yahvé. Así mismo. La mandó a todos los obispos. Me permito pensar que quizá un 80% de ellos no la han leído, porque no ha tenido ninguna repercusión posterior, que sobre todo en la liturgia, pero se puede ir más allá de la liturgia, no se utiliza el nombre de Yahvé. Primero, porque los judíos no lo utilizan ni lo han utilizado nunca, por un respeto que sería muy largo de explicar. Segundo, porque tenemos la certeza absoluta de que Jesús, judío, no lo utilizó nunca. Jesús nunca llamó a Dios Yahvé. Lo debió llamar Adonai, que es la forma normal como los judíos lo hacen. En cualquier caso, al margen de esta cuestión, yo siempre lo voy a llamar Adonai. Cuando digo Adonai, estoy refiriéndome al nombre propio del Dios de Israel, del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 hitos amorosos, estaba diciendo, son elección, liberación, conducción o acompañamiento y vida en común o compartida. Comencemos por la elección. Son abundantes los versos del Cantar en los que se proclama la belleza única de la amada y del amado. El Midrash va a utilizarlos en varias ocasiones para justificar la mutua y recíproca elección. Cantar de los Cantares 2:1. Soy flor silvestre, lirio del valle. La asamblea de Israel dijo, esa soy yo y soy amada. Yo soy la que el santo, bendito sea, escoge por compañera antes que a las 70 naciones. Otra opinión. Soy flor silvestre. Esa soy yo y soy amada porque quedé oculta a la sombra de los egipcios y por poco tiempo me concentró el santo, bendito sea, en Ramsés y destilé buenas obras como un lirio entonando ante él una canción. Como está escrito en Isaías 30:29, tendréis canción como en la noche en que celebrasteis la fiesta de la Pascua. Rabí Ajá aclaró, la asamblea de Israel dijo, cuando fijas tus ojos en mí, yo destilo buenas obras como un lirio y entono una canción ante ti, como está escrito, canción de las subidas, desde los abismos a ti clamé, Adonai, Salmo 129, 130. La elección que supone el enamoramiento hace que se vea al ser amado distinto y mejor que todos los demás, sobre todo en la relación con uno mismo. Así se interpreta Cantar 5:9 con aplicación de un texto que bien podría servirnos también para el apartado de la liberación, cuando la amada contesta a quienes la interrogan sobre su amor. Dice el texto de Cantar de los Cantares, ¿en qué supera tu amor a otros amores, bellísima mujer? Dice ella, las naciones extranjeras dicen a Israel, ¿en qué supera tu amor a otros amores? ¿En qué es tu Dios superior a otros dioses? ¿En qué es tu patrón superior a otros patrones? Y los israelitas contestan, mi amor es pálido y ardiente, el mejor de 10.000. Pálido de amor por mí en Egipto, cuando dice, pasaré de largo vuestras casas en el país de Egipto. Pero ardiente de ira contra los egipcios, como está escrito, cuando pase Adonai para herir a los egipcios. Pálido de amor por mí en el mar,
como está escrito, los israelitas pasaron por lo seco en medio del mar, pero ardiente de ira contra ellos en el mar, como está escrito, Adonai precipitó a los egipcios en medio del mar. Pálido de ira para las naciones en este mundo, pero ardiente de amor por mí en el mundo futuro. En 5.10, Cantar 5.10, dice, mi amor es el mejor entre 10.000. Rabí Abba ben Kahana dijo, porque está escrito, tú eres santo entre cientos de miles. Deuteronomio 33. Leo muchas citas que no digo la cita porque si no esto sería larguísimo. Siempre que dice como está escrito es referencia a un texto bíblico que sirve de apoyo a lo que se está comentando. Porque una de las ideas fundamentales de la exégesis rabínica es que la escritura se explica por la escritura. Es decir, cuando queremos entender el texto, lo que dice, hay que traer otro texto que lo aclara, que lo justifica. Por eso dice, quiere decir esto como está escrito en otro lugar y nos presenta un texto. Pero no le irá a la zaga el enamorado al comparar a su amada con las demás, dando pie al comentarista, por una parte, a situar a Israel entre las demás naciones como la elegida y, por otra, a resaltar las características únicas de los patriarcas y matriarcas de Israel. En Cantar 6.8 y 6.9 dice, aunque hay 60 reinas y 80 concubinas e innumerables mujeres, mi paloma es única. Rabí Hillá de Séforis y Rabí Leví aplicaron este verso a las naciones extranjeras. Rabí Hillá dijo, 60 reinos y 80 concubinas son 140. En ellas hay 40 naciones que tienen lengua propia pero no tienen escritura, otras 40 que no tienen lengua pero tienen escritura, e innumerables mujeres quiere decir que el resto no tienen ni lengua ni escritura. ¿Se puede contar entre ellas a Israel? No, porque el texto dice, y es un texto de Esther 8.9, escribieron a los judíos con arreglo a su escritura y su lengua. Trae un texto que está totalmente fuera de contexto, que no tiene nada que ver con esto, pero dice que los judíos tenían escritura y lengua, y ha hecho un juego por el cual excluye a unas naciones y a otras, pero Israel no está contada en ninguna de ellas, porque es la escogida. Por otra parte, Rabí Leví dijo, 60 y 80 son 140, las naciones. 70 de ellas conocen a sus padres, pero no conocen a sus madres. Y 70 conocen a sus madres, pero no a sus padres. Innumerables mujeres quiere decir que hay otras que no conocen ni a sus padres ni a sus madres. ¿Se puede contar Israel entre ellas? No, porque la Escritura dice, se censaron según sus familias y casas paternas, en el libro de los Números, capítulo 1. Sigue el texto del Cantar, pero mi paloma es única, sin defecto. Y dice el comentario, única se refiere a Abraham, porque está escrito, Abraham era uno solo. La preferida de su madre, dice el texto del Cantar, se refiere a Isaac, porque fue el hijo único de su madre, Rebeca. La favorita de la que la dio a luz, dice el Cantar, se refiere a nuestro patriarca Jacob, que fue el favorito de su madre, porque era un dechado de perfección. Cuando la ven las mujeres la felicitan, sigue diciendo el Cantar, se refiere a las tribus, porque está escrito, y la buena noticia llegó al palacio de Faraón. Otra opinión, la felicitan se refiere a Lea, la esposa de Jacob, porque está escrito, es para mi felicidad, pues me felicitarán las mujeres. Sigue el texto del Cantar, reinas y concubinas la ensalzan, se refiere a José, porque está escrito, dijo Faraón a sus siervos, ¿podemos encontrar a uno como este? Aunque fuéramos de un extremo a otro del mundo, no encontraríamos a uno como este, porque está escrito, puesto que Elohim te ha dado a conocer todo esto. Esta relación única entre los amantes queda de nuevo recogida en el comentario a Cantar 7.11. Texto muy conocido, yo soy de mi amor, me traspasa su deseo. Se trata de Israel, que no tiene más inclinación que hacia su Padre que está en los cielos, como está escrito, yo soy de mi amor, me traspasa su deseo. Veamos ahora el segundo hito en esta relación de amor. Tras el flechazo, que supone la elección, viene la dura lucha por conseguir el amor, que ha de demostrarse en una toma de partido significativa y sin precedentes por parte de los dos amantes. En la historia de Israel existe un hecho de estas características que, en opinión de los expertos, será incluso determinante para la propia identidad del pueblo. Es la liberación de la esclavitud de Egipto.
Desde muy pronto, en los albores del judaísmo, en torno a la fiesta de la Pascua, que rememoraba y hacía realidad cada año la salida de Egipto, se leía precisamente el Cantar de los Cantares. Este fue posiblemente el motivo de que se hiciera una recopilación de materiales con el fin de abonar la esperanza en una pronta liberación mesiánica, pues precisamente esta idea parece ser el hilo conductor del Midrash que estamos comentando. En esta línea se utilizarán evidentemente las referencias a Egipto que se encuentran en el texto bíblico del Cantar. Y así leemos, comentando Cantar 1.9. Rabí Papus explicó el verso que dice: «A una yegua entre los carros de Faraón yo te comparo», diciendo que en realidad está escrito de forma en que no hay que leer yegua, sino me alegré. Nos haría falta una clase de hebreo, medio curso de hebreo, para explicar este juego de palabras, ¿no? Pero efectivamente hay un tipo de escritura en el que faltan unas vocales y se pueden leer las palabras de una manera o de otra. Y la palabra yegua, susatí, si le quita la U, se puede leer sastí. Yegua significa yegua, mi yegua, pero sastí significa me alegré, ¿no? Entonces él dice, no debemos, está escrito de manera que no hay por qué leer yegua, que es como se ha entendido siempre tradicionalmente, sino que debemos leer me alegré. Y significa que el santo bendito sea, dijo, tal como me alegré por los egipcios al destruirlos en el mar, así me hubiera alegrado de destruir a los enemigos que hay dentro de Israel. Pero Rabí Akiva, que hemos nombrado antes como famoso e importante, le dijo, te estás pasando, Papus. Y Papus dijo, pues ¿cómo explicas tú esto de la yegua entre los carros del faraón? Y Rabí Akiva dijo, quiere decir que si Faraón montaba un macho, el santo bendito sea, se le mostraba como si dijéramos, esta es una expresión que utilizan mucho, el como si dijéramos para evitar los antropomorfismos, ¿no? O sea, me atrevería a decir, aunque estoy hablando de Dios, pero bueno, como si dijéramos, el santo bendito sea, se le mostraba también montando un macho. Como está escrito en el Salmo 18, montó sobre un querube, emprendió el vuelo. Entonces dijo el malvado faraón, ¿cómo? ¿Este caballo macho mata a su dueño en la batalla? Pues voy a montar una yegua que pueda moverse más ágilmente. Y al punto cabalgó sobre una yegua. Entonces el santo bendito sea, se le mostró, como si dijéramos, cabalgando sobre una yegua. Y por eso está escrito a una yegua entre los carros de Faraón. Es decir, Rabí Akiva corrige a Papus y le dice, no hay por qué leerlo de otra manera. Podemos seguir manteniendo a una yegua porque quiere decir esto otro. Y ya entonces siguen con esta línea. Si de nuevo montaba un caballo rojo, o uno blanco, o uno negro, entonces el santo bendito sea, se le mostraba, como si dijéramos, en uno rojo, o blanco, o negro. Y por eso está escrito, pisoteaste el mar con tus caballos. Dice, fíjate que dice caballos, no solo caballo, sino caballos, porque uno era rojo, otro era negro, blanco, etc. Si Faraón salió armado para la batalla, referido a Dios dice, Adonai salió como un héroe. Si Faraón atronó con voz, referido a Dios dice, atronó Adonai desde los cielos. Si Faraón gritó con voz, referido a Dios dice, alzó el Altísimo su voz. Si Faraón salió con enfado, referido a Dios dice, con furia atraviesas la tierra. Si salió con pavés y escudo, referido a Dios dice, coge el escudo y el pavés. Salmo 35. Si salió con fulgor de lanza, referido a Dios, dice, al brillo del fulgor de tu lanza. Es decir, ya a partir de textos va buscando posibilidades, siempre jugando con esta idea de que Dios contestaba a Faraón en cada momento según tenía que replicarle en la batalla. Otra interpretación. Te comparo, a una yegua entre los carros de Faraón, te comparo, amiga mía. Dijo Rabí Eleazar, en realidad no debe leerse te comparo, sino cállate, amiga mía. Volvemos a tener otro juego de palabras que sería muy largo de explicar y que ustedes se tienen que fiar de lo que yo digo. En vez de te comparo, cállate. Y se puede comparar, aquí traigo una parábola, se puede comparar a una princesa que fue cogida cautiva y mientras su padre se aprestaba a rescatarla, ella hacía señas a los raptores. Este es el primer caso que he leído del síndrome de Estocolmo. Ella hacía señas a los raptores y les decía, estoy a vuestro servicio, soy vuestra y tras vosotros voy. Y su padre le dijo, ¿cómo? ¿Piensas que no tengo fuerzas para rescatarte? Cállate. Ahí en el juego de no es te comparo a la yegua, sino cállate. Dice, lo mismo sucedió, luego viene la explicación de la parábola. De la misma manera, cuando los israelitas estaban acampados en la orilla del mar y los egipcios les persiguieron y casi les daban alcance cuando acampaban junto al mar,
los israelitas hacían señas a los egipcios por temor y les decían: somos vuestros y os servimos e iremos tras de vosotros. Todas aquellas rebeliones de los israelitas: nos van a pillar, ¿para qué hemos salido de Egipto?, ¿no?, etcétera. Y les dijo el santo bendito sea: ¿qué? ¿Pensáis que no tengo fuerzas para liberaros? Callaos. Y por eso está escrito en Éxodo 14:14: Adonai luchará por vosotros, que solo debéis esperar en silencio. Lo dice claramente, luego ha hecho una interpretación jugando con las palabras. No dice te comparo, sino cállate. Cállate, igual que Dios le dijo a Israel: cállate. Siempre jugando con que está el pueblo y Dios, porque Dios es el amante y el pueblo de Israel es la amada. Otra opinión, te comparo, es la que expresaron los maestros, porque los israelitas fueron comparados a unas yeguas y los malvados egipcios a unos caballos rijosos que los persiguieron hasta que fueron hundidos en el mar. Pero Rabí Simón dijo: líbrenos el cielo de esta interpretación. ¿Cómo van a comparar a Israel a unas yeguas y a los egipcios como unos caballos rijosos? No fueron comparados los israelitas a unas yeguas, sino que eran las olas del mar las que tomaron apariencia de yeguas y los egipcios, como unos caballos rijosos, corrieron tras ellas hasta que se hundieron. El Cantar da un nuevo pie para traer a colación la salida de Egipto. En Cantar 2.2 dice: como rosa entre espinas, así es mi amiga entre las mujeres. Rabí Eliezer aplicó este verso a la liberación de Egipto, diciendo: como una flor que se encuentra entre los cardos puede resultar a su dueño difícil de coger, así la liberación de Israel resultó difícil al santo bendito sea, como está escrito en Deuteronomio 4:34. ¿Ha intentado jamás un Dios venir a escogerse una nación de en medio de otra nación? Siendo así, la divina justicia no hubiera consentido jamás que Israel fuera liberado. Rabí Samuel ben Nachman explicó: si no hubiera sido porque el santo bendito sea en persona se comprometió con su juramento, jamás habrían sido liberados los israelitas, por lo difícil que era. Por eso está escrito: di a los israelitas: yo soy Adonai y os voy a sacar. Junto a estos textos tan largos, encontramos en ocasiones otros breves, meros apuntes que recuerdan a toda una línea de interpretación. Por ejemplo, en 5.8 dice: si encontráis a mi amor, sabréis qué decirle, decidle que estoy enferma de amor. Y comenta: como una enferma suspira por el médico, así la generación de Egipto suspira por la liberación. En Cantar 6.9, prolongando un comentario que antes veíamos en clave de elección, dirá: nuestros maestros aplicaron el verso a la salida de Egipto. Aunque hay 60 reinas, se refiere a los 600.000 que salieron con más de 20 años. 80 concubinas son los 800.000 israelitas que salieron de Egipto con menos de 20 años. Innumerables mujeres quiere decir que no hay límite ni cómputo de los extranjeros convertidos. Pocos versos bíblicos nos transmitirán de forma tan sentida el ideal nomádico del desierto como estos de Oseas 2.16. Yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. El desierto es la época de la conducción, del acompañamiento prolongado. Es una época de pequeñas pruebas mutuas, con momentos de exaltación y momentos de depresión, que se asienta el conocimiento y el amor mutuo tras las turbulencias de la primera chispa. Es la época en la que el que puede pone sus condiciones. Así leemos en el comentario a Cantar: llévame contigo, vamos, vamos. Rabí Meir dijo: cuando los israelitas estaban ante el monte Sinaí para recibir la Torá, el santo bendito sea les dijo: ¿acaso voy a daros gratis mi Torá? Más bien habréis de traerme garantías válidas de que la cumpliréis, y entonces os la entregaré. Ellos respondieron: Señor del universo, nuestros patriarcas nos avalan. Él les replicó: vuestros patriarcas necesitan también garantías, porque tengo quejas contra ellos. Contra Abraham, por ejemplo, que dijo: ¿cómo conoceré?, ¿no? Pidió explicaciones. Contra Isaac, que amaba a Esaú mientras yo lo odiaba. Contra Jacob, que dijo: mi camino está oculto a Adonai, pero traídme otras garantías válidas y os lo entregaré. Dijeron ellos: Señor del universo, nuestros profetas nos avalan. Les replicó: de vuestros profetas tengo quejas, porque está escrito: los pastores prevaricaron contra mí, Jeremías 2.8, y también como zorras entre las ruinas, Ezequiel 13. Pero traedme garantías válidas y os la entregaré.
Dijeron, pues, nuestros hijos nos avalan. Les contestó el santo bendito sea, ellos sí que son garantías válidas. Por ellos os la daré, pues está escrito, por boca de niños y lactantes dispusiste un baluarte. Salmo 8. Y baluarte se refiere a la Torá, porque en otro lugar está escrito, Adonai a su pueblo dará un baluarte. Va pasando de un texto a otro para llegar a una conclusión. Cuando al beneficiario de un préstamo se le reclama y no tiene con qué pagar, ¿a quién recurre? ¿No es cierto que a la balista? Pues por eso está escrito, ya que olvidasteis la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos también. En Oseas 4:6. El desierto es también lugar y momento de dudas y de infidelidades, y serán recogidas por el Midrash. En 2:4, Cantar de los Cantares dice, me llevó a la casa del vino y su enseña de amor me cubrió. Rabí Meir opinó que la asamblea de Israel dijo, me dominó la mala inclinación como si fuera vino, y dije del becerro, este es tu Dios, Israel, porque cuando el vino entra en el hombre, lo confunde. Le dijo a Rabí Yehudá, ya está bien, Meir, no hay que interpretar el cantar para denigrar al pueblo, sino para alabar, pues no se compuso el cantar más que para alabanza de Israel. ¿Y qué significa me llevó a la casa del vino? Que dijo la asamblea de Israel, me metió el santo bendito sea en una gran bodega, se refiere al Sinaí, y allí me entregó las enseñas, que son la Torá, los mandamientos y la lista de las buenas obras, y todo ello lo recibí con amor. Rabí Abba opinó, en nombre de Rabí Isaac, que la asamblea de Israel dijo, me metió el santo bendito sea en una gran bodega, se refiere al Sinaí, y allí me entregó la Torá, de la que se deducen los 49 casos de pureza y los 49 de impureza, puesto que 49 es el valor numérico de las letras de la expresión su enseña, utiliza el cantar. Y la recibí con gran amor, como está escrito, y su enseña de amor me cubrió. Las letras hebreas tienen valor numérico, entonces hay palabras que contando el valor numérico tienen un valor, ¿no? La suma de las letras tiene un valor, con el que juega aquí, 49 y 49, porque la palabra su enseña tiene ese valor. Rabí Yehoshua de Signín opinó, en nombre de Rabí Leví, que la asamblea de Israel dijo, me metió el santo bendito sea en una gran bodega, y allí vi a Miguel y su bandera, a Gabriel y su bandera, se refiere a los arcángeles, y mis ojos pudieron ver las jerarquías de lo alto, y sentí amor por ellos. Entonces fue cuando el santo bendito sea dijo a Moisés, dado que el deseo de mis hijos es acampar al amparo de las enseñas, que lo hagan. Y por eso está escrito, los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, en Números 2:2. Cantar 8:5, con su referencia explícita al desierto, vuelve a dar pie para recordar aquella época. Dice, ¿quién es la que sube del desierto recostada en el hombro de su amor? Y comenta, su subida fue desde el desierto, su marcha desde el desierto, su muerte desde el desierto, como está escrito, en este desierto serán aniquilados y allá morirán. Dice también el texto del cantar, bajo el manzano te desperté, se refiere al Sinaí. ¿Y por qué se compara con un manzano? Porque éste produce sus frutos en el mes de Siván, mayo-junio, y también la Torá fue dada en Siván. Estas referencias a la agricultura y a las fechas de la agricultura a veces nos sorprenden porque no corresponden con las nuestras, pero tenemos que pensar que es una tierra, un lugar muchísimo más cálido en que las cosechas van con otras fechas. Otra opinión sobre bajo el manzano te desperté. ¿Y por qué no fue bajo un nogal o bajo cualquier otro árbol? Fue porque lo normal en los árboles es que primero den las hojas y luego los frutos, pero el manzano produce primero las flores y el botón del fruto y luego las hojas. De esta misma manera los israelitas antepusieron la decisión de actuar al hecho material de oír, como está escrito, haremos lo que oigamos. Es curioso porque eso es lo que dice el pueblo en respuesta a la ley, ¿no? Haremos lo que escuchemos. Primero dice haremos y luego dice lo que escuchemos. No dice oiremos primero y luego haremos. Es un juego de palabras también. Voy a saltar un poco porque el tiempo ya se nos come. También el desierto es la época de la inseguridad y de los celos, tan propios de los amores inseguros, que llevan a la comparación con otros posibles amantes. Israel expresa la seguridad que tiene en la exclusividad del amor que su Dios reivindica a pesar de las infidelidades.
Dice: no miréis cuán morena soy, es que me ha tostado el sol. Así dijo la asamblea de Israel a los profetas: no os fijéis en mí, en mi tez morena. Pensad que no hubo otro que me amara más que Moisés. Pero por el episodio de la roca, cuando dijo: escuchad, rebeldes, se decretó contra él que no había de entrar en el país. Otra interpretación: no hubo otro que me amara más que Isaías, pero por haber dicho: en medio de un pueblo impuro de labios habito, le dijo el santo bendito sea: Isaías, que digas de ti mismo: soy un hombre de labios impuros, puede pasar, pero que digas: en medio de un pueblo impuro de labios habito, eso me maravilla. De igual manera está escrito de Elías, que dijo: ardo en celo por Adonai, Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado tu alianza. Y le contestó el santo bendito sea: es la alianza hecha conmigo y no contigo. Se trata de mis altares y no de los tuyos. Son mis profetas, ¿y a ti qué más te da? Rabí Isaac dijo: se cuenta de cierta dama provinciana que tenía, es otra especie de parábola, que tenía una criada etíope, que al bajar con una compañera a sacar agua de la fuente, le dijo: tía, mañana el Señor va a divorciar a su mujer y se va a casar conmigo. Y la otra le preguntó: ¿por qué? Ella dijo: porque le vio las manos sucias, a la esposa. Y le dijo a la compañera: qué tonta eres, fíjate lo que estás diciendo. Si crees que va a divorciar a su mujer, de la que está muy enamorado, porque les vio las manos sucias en una ocasión, con cuánta mayor razón lo haría de ti, que eres toda sucia y negra de nacimiento. Así también las naciones extranjeras desafían a Israel diciendo: este pueblo ha abandonado a su Dios, como está escrito: han cambiado su gloria por la imagen de un toro. Pero Israel le responde: si nosotros por una vez que pecamos hemos de ser castigados, con cuánta mayor razón vosotras. Pero además les puede decir Israel a las naciones: os vamos a aclarar a qué nos parecemos. Nos parecemos a una princesa, todo esto en torno al verso soy morena, ¿verdad? Nos parecemos a una princesa que salió a las afueras de una ciudad y el sol le cayó de plano y bronceó y resecó su rostro. Pero al volver a la ciudad bebió un poco de agua, se lavó la cara y su cuerpo recuperó la blancura y volvió a su anterior belleza. Lo mismo sucede con nosotros. Aunque el sol de la idolatría nos ha tostado, mientras que vosotras sois morenas de nacimiento, hasta el punto de que adorabais los ídolos ya en el vientre de vuestra madre. Bueno, cuando el Midrash se recopila, vamos a ir terminando, mucho antes incluso de que sea puesto por escrito, el templo ya no existe, ya no es más que un recuerdo y una añoranza viva y esperanzadora, pero intangible. Al pueblo, amada que se siente privada de su lecho conyugal, solo le queda el acercamiento a Dios a través de las prácticas y el cumplimiento de los mandatos. Y por ello, la belleza de la amada, como veíamos al principio, puede radicar y mostrarse en ese cumplimiento fiel y detallado. Por ello también, en esas expresiones, subyace la poesía del amor, que es deseo de agradar y de cercanía. Y es que todo el cúmulo de mandatos, hasta los más pequeños, fueron dados por la boca de Dios, y el pueblo los entiende como verdaderos besos de amor. Por ello el cantar comienza con esa encendida súplica: bésame con esos besos tuyos. El versículo 2, que en realidad es el 1, porque el primero es el título, Cantar de los Cantares de Salomón, y luego comienza: bésame con esos besos tuyos, sin perjuicio de que esos besos hayan de ser explicados y entendidos a través de las palabras de los maestros, pues son mejores que el vino tus amores, dice a continuación. Y como explica el comentario rabínico a Números, las palabras de tus amados son mejores que el vino que es la Torá, pues no es posible tomar una decisión a partir de la Torá, porque la expresión es concisa y está resumida, mientras que las palabras de los sabios la explican, la Torá oral frente a la Torá escrita, o junto con la Torá escrita. La idea principal de todo el Midrash es que la liberación que Adonai ha realizado en la salida de Egipto es el punto de arranque de la identidad del pueblo y puede hacerse presente de nuevo en otras liberaciones posteriores, sobre todo en la esperanza de liberación futura y definitiva en los días del Mesías. Para terminar, citaré lo que bien pudiéramos considerar como uno de los versos más esperanzados e idílicos de toda la Biblia y parte de su comentario. Es Cantar 2, capítulo 2, versos 10 al 13. Dice así: habla mi amor y me dice: levántate, amiga mía, hermosa mía, ven, que ya pasó el invierno, se fueron, sí, las lluvias, brotan flores en la tierra, llega el tiempo de cantar y el arrullo de la tórtola ya se oye en nuestra tierra.
Dijo Rabí Azaryah: que ya pasó el invierno se refiere al reino de maldad que seduce al mundo y le engaña con sus mentiras. Se fueron, sí, las lluvias, se refiere a la opresión. Brotan flores en la tierra, quiere decir que los vencedores aparecen en el país. ¿Y quiénes son? Se trata de Elías, que ha de preceder al Mesías, el rey Mesías y el Mesías de la guerra. Llega el tiempo de cantar, quiere decir que ha llegado la hora de que Israel sea liberado, la hora de desgajar a los incircuncisos, la hora de aniquilar al imperio de maldad, que es Roma, la hora de que se revele el reino de los cielos, pues está escrito: y Adonai vendrá a ser rey sobre toda la tierra. Zacarías 14. El arrullo de la tórtola ya se oye en nuestra tierra. ¿De quién se trata? Es la voz del rey Mesías que pregona con Isaías: cuán bellos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias. En resumen, amigos, la huella de Dios en la historia de Israel es una buena noticia. El amor reflejado en el Cantar de los Cantares, esa es la buena noticia. Gracias.